Análisis político con Rubí Soriano. Cada lunes recibimos el análisis de la periodista y consultora Rubí Soriano. Mi querida Rubí, el brazo amado de Andrés Manuel López Obrador, los disturbios en el país ligados a los grupos de la delincuencia organizada. Te escuchamos con atención. Buen día. ¿Qué tal, Luis? Buen día a ti, a todo el auditorio de Contigo Puebla. Pues el país, contrariamente a lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, el país arde y la violencia alcanza a una sociedad civil indefensa frente a la lucha voraz entre delincuentes y la complicidad de un gobierno de México que se resiste a mirar el fracaso de su estrategia de seguridad, que hoy yace muerta y confinada en espera de ser rescatada por los mandos castrenses. Son tiempos donde la izquierda en el país devela su complicidad y colaboración con la delincuencia organizada, y esto hay que tenerlo muy claro. Los últimos 3 días, Luis, han sido un crudo reflejo de lo que hoy se disputa en el territorio nacional. El hilo conductor de la violencia que se ha suscitado en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Tijuana ha mostrado señales de ese brazo de la delincuencia que se apuesta del lado gubernamental para intimidar y acelerar el control militar en el manejo de la seguridad en nuestro país. Muchos agoreros, como el inefable Pequeño Ibarra, intentan levantar una débil versión para ligar a la delincuencia con los grupos de derecha, cuando es esta izquierda gobernante la que ha encontrado buenos canales de entendimiento con los enlaces del cártel de Sinaloa. Es aterrador empezar a entender el mapa de la violencia en México, donde el crimen organizado aparece una y otra vez del lado presidencial. La quema de las tiendas de conveniencia en Guanajuato llevó un mensaje implícito para la rebeldía del poblano José Antonio Fernández Carvajal, presidente del Consejo de Administración del grupo FEMSA. La quema de una veintena de vehículos en Baja California expuso el frontal enfrentamiento entre el hoy poderoso cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. En Chihuahua, los ataques a la población civil vulneraron toda gobernabilidad, tanto así que la gobernadora Maru Campos, la misma que está más cerca de la 4T que del PAN, arguyó una intervención quirúrgica de emergencia para desaparecer del mapa y dejar a Chihuahua en la indefensión. Quizás solo acató las instrucciones de Palacio Nacional, donde se le pidió salir del reflector para lo que venga y se dispute en su territorio. Es indiscutible que en México se libra una sanguinaria batalla entre cárteles del narcotráfico, con la acotación que la mano gubernamental, hay que decirlo, pues está operando apoyos y protecciones a la delincuencia organizada en México. Y esto es muy grave ante el panorama que hemos visto en los últimos días. Los hechos han superado esos mediocres argumentos de un presidente de México convencido en creerse sus mentiras, mientras el país arde y se hunde en la violencia. En tanto, pocos se atreven a cuestionar a Andrés Manuel López Obrador sobre los excesos de su gobierno, al que poco a poco se le han ido cayendo los argumentos para sostener una transformación que no llegará, Luis. Eso ya lo tenemos claro. Los abrazos hoy son balazos que apuntan a un México abatido por una ola de delincuencia que actúa con la impune protección que hoy sale directamente desde Palacio Nacional. Y lo que hemos escuchado hace unos minutos sobre los argumentos de una campaña que se está articulando desde medios de comunicación, que son opositores al régimen del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, simplemente carecen de argumentos. Me parece que el presidente tendría que voltear a preguntarle a la población civil, a las víctimas de este fin de semana, si realmente creen que es una campaña mediática. Hasta aquí el análisis, Luis. Mi querida Rubí, es negar lo evidente, es negar la realidad, es una de las, de las formas que tiene el presidente López Obrador para salir al paso en una actitud que a estas alturas ya podríamos calificar de irresponsable, que atenta contra la Constitución, que atenta contra la ley, porque la principal obligación del Estado mexicano, que es ofrecer seguridad a los ciudadanos, se está incumpliendo. Él juró ante el Congreso de la Unión cumplir con la Constitución y con la ley. Y me parece, mi querida Rubí, que en este sentido el presidente tendrá que dar cuentas en algún momento ante la misma justicia por lo que está pasando en el país. Y de ahí, mi estimada Rubí, la importancia de tu análisis, porque señalar que la izquierda mexicana representada en Morena ha tendido puentes bastante buenos de comunicación fluida con los cárteles de la droga,
nos hace pensar, Rubí, que también la izquierda mexicana, junto con el gobierno que impulsó, está permitiendo que esto ocurra, como tú decías, y en colusión con los gobernadores y alcaldes de otros partidos en el país. La respuesta que tuvo la alcaldesa de Tijuana fue más que evidente. Prácticamente decirle a las bandas del crimen organizado, no cobres, si tienes que cobrar piso, si tienes que cobrar extorsión, hazlo con las personas debidas, no con los demás ciudadanos. Y de ahí también otras versiones, Rubí, como la de Ricardo Alemán, el periodista que decía este fin de semana que habría colusión del gobierno federal con las bandas del crimen organizado para generar esta angustia, este terror, y entonces sí, militarizar al país con una Guardia Nacional bajo la custodia de Sedena, Rubí. A eso iba Luis. Hace Perfecto. unos Ujú. momentos se da a conocer una declaración que me parece circunstancial y sumamente interesante en este momento que está viviendo el país. Y esa declaración viene de Porfirio Muñoz Ledo, un Ujú. hombre que a pesar de su edad tiene una claridad mental impresionante. Su análisis ha sido muy certero y alerta al país sobre lo que está ocurriendo, pero pone el dedo en la llaga en un punto que me parece que no tenemos que perder de vista. Porfirio Muñoz Ledo ha señalado que lo que pretende hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador es crear un estado de excepción. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, Luis, Ujú. quienes conocemos este tono en el que se hablan los llamados estados de excepción es cuando el ejército tiene el control, blinda los gobiernos que están en funciones, y me parece que a esto le está apostando el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya en la recta final de su sexenio él se encuentre totalmente blindado, arropado, pues no solamente por los grupos delincuenciales, sino también por los mandos castrenses, donde esperemos que no ocurra, pero no queremos hacer vaticinios. Lo que sí es poner el dedo en la llaga y decir, ojo, porque estamos en un país vulnerado en este momento por el crimen organizado y donde crear un estado de excepción significaría abrir la puerta a una militarización aguda llamada dictadura. A una dictadura, mi querida Rubí, un estado de excepción que se traduciría en la pérdida de nuestras libertades constitucionales, en la pérdida de la movilidad libre, en la pérdida también de nuestra vida cotidiana. Estaríamos prácticamente hasta racionados con los alimentos para que entonces el gobierno, bajo esta justificación de que hay una guerra interna, que ya se vive, esta guerra interna, entonces cuarte las libertades de los mexicanos y con ello también hasta la libertad de elección, hasta la libertad democrática, hasta la libertad de participar en elecciones, porque en un estado de excepción, entonces se dictan gobiernos a partir de la conveniencia, mi querida Rubí, no de la necesidad realmente de combatir estas bandas del crimen organizado. Y en este sentido, Rubí, la delincuencia llegó a la frontera, llegó a Tijuana, y la respuesta del gobierno de Estados Unidos no se ha hecho esperar. Veremos dentro de la política internacional también algún tipo de presión hacia lo que está ocurriendo en México. Sin duda, Luis, me parece que el gobierno norteamericano tendrá que entrar sobre todo a meter algún tipo de orden, y hay que decirlo de esta Sí. manera. Hemos sido muy claros al hablar de la autonomía de un país. Sin embargo, estamos viendo que el tiradero es ya sumamente importante, donde los estados que estamos viendo afectados con la delincuencia y la violencia están reportando ya el ataque a la población civil. Y lo que tú comentabas acerca de la alcaldesa, baja californiana, diciendo Ujú. este tipo de declaraciones, pues también nos da una idea de que simplemente los gobiernos se están haciendo a un lado para Exacto. darle paso al crimen organizado. Y lo mismo está ocurriendo en Chihuahua, donde hay una gobernadora panista que simplemente desapareció de la escena diciendo que, bueno, se va a una intervención quirúrgica. Un mal momento, Luis, dejando Chihuahua totalmente en la indefensión. Por eso nos suena, Rubí, a una estrategia por parte de los gobiernos, no solamente federal, sino aquellos municipales y estatales coludidos con la 4T, para que entonces genere este estado de terror, este estado de miedo, y nosotros mismos, los ciudadanos, justifiquemos esta militarización que pretende el presidente, este estado de excepción del cual ya hablaba Porfirio Muñoz Ledo, que, repito, se traduciría en la pérdida de nuestras libertades constitucionales al punto de llegar al racionamiento alimentario para mantener el control de este país a partir de una mentira.
Mi querida Rubí, de verdad es una desgracia lo que estamos presenciando y ojalá que las mexicanos y los mexicanos aprendamos esta lección para que las próximas elecciones votemos mejor, mi querida Rubí. Votemos por aquellos que sí tienen experiencia y que sí saben, por lo menos, enfrentar las cuestiones de gobierno. Qué lamentable, Rubí. Así es, Luis. Yo podría concluir con una sola frase Sí, diciendo, en México se cayó la izquierda. se cayó a la izquierda, mi querida Rubí. Gracias. ¿Dónde te encontramos, amiga? En todas las redes sociales, Luis, como @rubisoriano y los alquimistas del poder. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.